Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas en el año 427 a.C. y muerto en la misma ciudad hacia 347. Descendiente de una familia aristocrática, fue discípulo y amigo de Sócrates, acompañándolo hasta los últimos momentos de su vida. En sus obras siempre le rindió homenaje, haciéndolo protagonista de casi todos sus diálogos, género literario en el que desarrolló su filosofía. En 387 a.C. fundó en las afueras de Atenas su famosa academia, dedicada al estudio de la matemática y la dialéctica, entre cuyos discípulos más importantes sobresalió el filósofo Aristóteles. Estableció uno de los sistemas filosóficos más influyentes de la historia de la filosofía, conocido como teoría de las ideas o de las formas, que inaugura el dualismo entre las ideas y el mundo sensible. En su obra más conocida, La República, publicada en el año 380 a.C., Platón, en boca de Sócrates, discute la definición del concepto de justicia y desarrolla su visión acerca de la polis justa. En el libro séptimo, relata lo que se conoce como alegoría de la caverna. Recuerden que una alegoría es un relato simbólico que, más allá de su sentido literal, presenta un significado oculto, nos quiere dejar una enseñanza. En esta narración, el filósofo nos explica en imágenes su visión del ser humano, la educación y el conocimiento. Un grupo de hombres se hallan encadenados por el cuello, los brazos y las piernas en la cámara del fondo de una profunda caverna cuya salida da a la luz. Desde su infancia sus vidas transcurrieron inmóviles en la caverna, y lo único que pueden ver es la pared que tienen enfrente. Del otro lado de la cámara hay un camino escarpado con cierta elevación por el cual hombres y mujeres pasan cargando piedras, figuras de hombres, objetos y animales, siendo iluminados por el resplandor de una fogata. Las sombras generadas por el fuego son proyectadas hacia la pared final de la caverna, y los hombres encadenados las han observado tan detenidamente y por tanto tiempo que se convirtieron en su paisaje cotidiano. Son expertos en el análisis de las sombras e incluso compiten entre ellos sobre quiénes son los mejores observadores. ¿Acaso creen que existe algo más real que las sombras? ¿Pensás que podrían dudar de aquello que se les presenta con tanta evidencia? ¿Las sombras y las cadenas no son tan normales que ya son invisibles? ¿Y es realmente esta situación diferente a nuestra vida cotidiana? Una mañana como cualquier otra, uno de estos hombres descubre que las cadenas que lo atrapaban a la pared no existen. Lentamente comienza a moverse. Sus piernas al principio no responden por falta de uso. Su visión es escasa. Sin embargo, paulatinamente, comienza a caminar y a conocer el entorno. Al salir de la cámara donde estuvo encerrado, observa sorprendido la fila de personas cargando los objetos de un lado a otro. La fogata inicialmente lo encandila, pues nunca vio tanta luz de frente. Pero poco a poco se adapta a ella y comienza a comprender que las sombras que veía en la pared no eran más que proyecciones, meros reflejos de los objetos, y que los sonidos que oía no eran más que las voces de estas personas que ignoraban. Lo que antes le parecía obvio y real le muestra ahora su verdadera cara. ¿Cuántas veces creíste conocer con absoluta certeza? ¿Cuántas veces la realidad te sorprendió demostrándote que no sabías nada? ¿Y qué pensás que sintió el prisionero al momento de descubrir la verdad? ¿Quién y por qué lo habían encadenado en la caverna? ¿A vos también te gustaría saberlo todo? ¿O nos daría miedo conocer la verdad? Impresionado por el descubrimiento, el prisionero decide continuar avanzando por la caverna. Su curiosidad lo lleva a querer conocer más, y así fue que comenzó a emprender el camino de ascenso. Le resultó difícil escalar entre tantas piedras, obstáculos peligrosos y abismos el largo camino hacia la salida. Más de una vez trastabilló, cayó, se golpeó y se lastimó. Pero él prosiguió decidido y valiente. No iba a dejar que nada ni nadie lo detenga hasta llegar a su destino. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, observó a lo lejos una luz que le marcaba el final del camino. La luz crecía a cada paso que daba y esto comenzó a volverse demasiado fuerte para soportarla. Mientras más se acercaba, ella lo encandilaba más.
al punto que tuvo que frenar porque sus ojos ya no le respondían ante el resplandor. Tenía miedo, pero también una enorme intriga de lo que podría haber más allá de sus límites. Mientras el prisionero esperaba con paciencia y pensaba de qué modo atravesar la salida, descubrió con sorpresa que la luz comenzaba a apaciguarse. Era su oportunidad, se dijo a sí mismo, y cruzó el umbral. Afuera lo esperaba el mundo. ¿Y qué mundo nos espera a nosotros? ¿Somos capaces de distinguir la mentira de la verdad? ¿Pero existe acaso una mentira y una verdad a la cual acceder? ¿Y quién tiene esa verdad? Su asombro fue absoluto. Era la primera vez que conocía el mundo exterior de la caverna. Primero lo vio de noche porque sus ojos aún no se habían acostumbrado a la luz del día. Comenzó de a poco a observar el entorno que lo rodeaba, las sombras de la naturaleza que reflejaban la luz de la luna, las imágenes de las estrellas en el agua de los ríos y los lagos, donde ahora, liberado, bañaba su frente y sus manos, encantado por todo lo que descubría. Sus manos experimentaban objetos nunca vistos, parecidos a los que veía cargados por los hombres en la caverna, pero mucho más reales. Sentía sus texturas, emocionado por sus formas, y su cuerpo se sentía más libre que nunca. Podía correr, saltar, nadar y hasta jugar con las hojas que caían de los árboles, mientras la brisa del viento recorría su piel renovada. Y mientras la luz del nuevo día aclaraba la verde llanura que lo rodeaba, él por fin veía la belleza del mundo en su máximo esplendor. Las aves, los animales, las flores, los árboles, el sabor de sus frutos, el maravilloso aroma de lo natural. Por eso ya no le alcanzaba. Todavía quería conocer más. Por lo que, elevando su vista, pudo contemplar el sol, pero no directamente porque éste lo encandilaba con su brillo abrasador. Finalmente, en esa visión pudo comprender que todo lo que lo rodeaba no era más que consecuencia de esa estrella majestuosa, dador de luz y de vida, gobernante del reino visible pero también del mundo de la caverna, rey del ciclo de las estaciones. Todo conocimiento y ser existían gracias al sol. Y si bien él no podía ver directamente, sabía que era lo que hacía posible toda visión, toda sabiduría. Representaba sin duda lo máximo que podía contemplar sus ojos, y después de esa visión nada podía ser de la misma manera. Él ya era libre, había salido al mundo y ahora tenía toda su vida para recorrerlo. Pero un pensamiento lo asaltó por sorpresa recordándole su origen. ¿Y el resto de sus compañeros los dejaría atrapados en el fondo de la caverna? ¿O debería volver? ¿No tenía acaso un compromiso con la humanidad ahora que sabía la verdad? ¿No era él responsable de liberarlos? El liberado decidió bajar a la caverna. Le fue complicado emprender el camino de vuelta. Si pasar de la oscuridad a la luz era difícil, volver de la luz a la oscuridad era aún más duro. Pero estaba decidido a seguir, y tras un largo viaje finalmente llegó a su antiguo hogar. Allí encontró a sus viejos compañeros mirando, absortos, un nuevo espectáculo de sombras en la pared. Entonces el liberado lo llamó y comenzó a contarles lo que había visto afuera. Pero nada resultó como lo había imaginado. Los prisioneros no le creyeron. La historia les pareció completamente irreal, un delirio de hechos y situaciones imposibles. Al verlo sucio y golpeado por su descenso, y con tantos problemas para moverse en la oscuridad, se rieron de él. Pensaron que había enfermado, que estaba loco y que los únicos normales eran ellos. Fue rechazado, insultado y humillado, y hasta amenazaron con matarlo si él los intentaba liberar a la fuerza. Hasta acá llegamos con el relato de la alegoría, y como verán, una pared me impide todavía alcanzar el mundo exterior. Lo importante es que nos quedemos con el valor simbólico del relato. Si bien en Platón, la alegoría de la caverna es una manera de explicar mediante una metáfora lo que él denomina su teoría de las ideas, y cada elemento del relato corresponde a un aspecto de su teoría, nosotros en esta clase nos vamos a quedar con el valor simbólico. Las cadenas y la caverna pueden ser cualquier cosa que nos rodea,
desde lo que nos enseñaron nuestras familias, o nos enseñó la escuela, o los mensajes que nos transmite la religión, o un partido político, o incluso y sobre todo los medios de comunicación que construyen un sentido común a partir de hacernos pensar que eso que nos muestran no es una selección o un recorte subjetivo hecho por los mismos medios, sino que es en realidad justamente la verdad misma. La alegoría es una metáfora acerca de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras certezas y de lo duro que es el camino del conocimiento. Conocer implica cuestionar aquello que se nos pone como obvio frente a nuestros ojos e ir hacia la verdad profunda de lo que nos rodea. Entender que las sombras son meras proyecciones de lo que otros quieren que veamos y creamos como verdadero y que justamente lo real está por fuera de esa caverna. Y pensemos en nuestra vida de hoy. Normalmente supondríamos que la cuarentena es la caverna y que el mundo exterior era nuestra vida diaria donde salíamos y podíamos hacer nuestras diferentes actividades. Pero si lo pensamos desde un punto de vista filosófico, es al revés. La cuarentena no es más que el poner en juicio justamente lo que considerábamos nuestra vida normal. Es decir, en nuestra vida cotidiana, donde hacíamos las actividades como ir a la escuela, o viajar, o juntarnos, o tener vacaciones, etc., vivíamos en una caverna, ya que suponíamos que eso era real y que era lo único verdadero, y no nos atrevíamos a pensar otras posibilidades de modos de vida. En cambio, lo que hace la cuarentena es justamente suspender esa creencia y generar extrañamiento, generar que hay algo que no encaja, y es que toda nuestra vida en realidad no encaja del todo, porque todo puede cuestionarse, todo puede ponerse en duda, y todo aquello que creemos normal y obvio no es más que simplemente una cadena o una caverna en donde estamos involucrados. ¿Hay alguna fuera de la caverna? Seguramente lo haya, pero para encontrarlo tenemos que ser honestos con nosotros mismos y dudar de todo aquello que suponemos como verdadero. El valor justamente de la alegoría es su atemporalidad. No importa que haya sido escrito hace 2000 años o más tiempo, porque lo que vale es que puede justamente ayudarnos a pensar la condición humana de antes, de hoy y de siempre, ya que los seres humanos, pese a sus diferencias, todavía estamos dentro de la caverna encadenados y pensando que lo obvio en realidad no debería ser tan obvio. Y así terminamos con la clase de hoy. Espero que la alegoría les sirva para pensar y que nunca dejemos de pensar, ya que el pensamiento es lo único que puede permitirnos salir de una caverna y enfrentarnos a lo real.